Gideon Mars había estado solo durante tanto tiempo que el sonido de unos pasos acercándose hizo que se quedara paralizado a mitad de un hachafo. 7 mujeres subían por su camino de tierra como si fueran las dueñas del lugar. Sus vestidos gastados, cubiertos de polvo del viaje, pero sus ojos afilados, llenos de propósito. La alta que iba al frente, con el pelo castaño rojizo recogido de forma severa, le miró directamente a los ojos y dijo algo que no tenía ningún sentido. «Hemos venido a ordeñar tus vacas». Se quedó allí, con el hacha aún levantada, viendo cómo aquellas desconocidas se dispersaban por su patio como si lo hubieran hecho toda la vida. La más joven no tendría más de 16 años y sujetaba un cubo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La mayor tenía mechones plateados entre el pelo oscuro y se movía con la precisión cuidadosa de quien ha aprendido a no desperdiciar ningún gesto. Pero fue la manera en que todas le miraban lo que más inquietó a Gideon. No como si él fuera un extraño, sino como si hubieran esperado encontrarle allí. «Señora, no sé lo que pretende, pero esta es propiedad privada», dijo él, con una voz más áspera de lo que pretendía. Meses hablando solo con sus animales hacían que conversar con personas se sintiera casi extranjero. La mujer del pelo rojizo, claramente la líder, ni siquiera parpadeó. Simplemente inclinó la cabeza hacia su granero, donde sus 3 vacas pastaban en el prado contiguo. «Esos animales necesitan ser ordeñados 2 veces al día. Por lo que veo, has permitido que sufran». No estaba equivocada. Gideon apenas se estaba apañando. La verdad era que nunca había sido bueno con el ordeño. Sus manos eran demasiado grandes y torpes para un trabajo tan delicado. Las vacas estaban produciendo menos y, por la tarde, sus ubres a veces estaban dolorosamente hinchadas. Una de las mujeres de mediana edad dio un paso adelante, con las manos callosas ya extendidas hacia el cubo que sostenía la chica joven. «Sabemos lo que hacemos. Probablemente llevamos haciéndolo más tiempo del que tú llevas respirando». Había algo en su voz, una familiaridad que apretó el pecho de Gideon con un reconocimiento que no lograba ubicar. Quería mandarlas lejos, volver a la soledad que había sido su única compañía los últimos 3 años. Pero al verlas dirigirse a su granero con tanta soltura, algo le detuvo. Quizá fue la forma en que la más joven le miró, con unos ojos que le recordaron a alguien a quien había intentado olvidar. Quizá fue el tono testarudo de la líder, tan parecido al que recordaba de discusiones que parecían de otra vida. «Un momento», dijo, alzando la voz con más autoridad de la que sentía. Las mujeres se detuvieron y se giraron para mirarle, con expresiones que iban de la paciencia a un leve fastidio. «Nadie toca a mis animales sin decirme quiénes son y qué es lo que realmente quieren». Pero la mujer alta, la del pelo rojizo, simplemente sonrió. Y en aquella sonrisa había un secreto que cambiaría todo lo que Gideon creía saber sobre su cuidadosamente aislada vida. «Me llamo Clarabel», dijo ella, con una voz firme como la piedra de la montaña. «Y estas mujeres, son familia». Hizo un gesto hacia el grupo detrás de ella, cuyos rostros observaban a Gideon con una intensidad que le puso la piel de gallina. «Tu familia, para ser exactos». El hacha se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo que pareció resonar en el repentino silencio. «Familia». La palabra le golpeó como un puñetazo, arrancando recuerdos que había enterrado más hondo que la escarcha del invierno. Se marchó de su familia hacía 3 años, quemó cada puente y cortó todos los lazos porque algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar. «Eso es imposible», dijo. Pero incluso antes de terminar la frase, ya lo estaba viendo. La forma terca de la mandíbula de Clarabel, igual que la suya. La manera en que la chica joven cambiaba el peso de un pie al otro, igual que hacía su hermana cuando estaba nerviosa. Ese tono particular de marrón en los ojos, que corría por su familia como una maldición heredada. Clarabel dio un paso más cerca, y ahora pudo ver la cicatriz que le recorría la sien izquierda hasta el pómulo. Desvaída, pero inconfundible. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó, tocándose la marca con unos dedos que temblaban suavemente. «De cuando me empujaste desde el pajar cuando tenía 12 años»,
Dijiste que era demasiado pequeña para jugar con los mayores. El recuerdo le golpeó con brutal claridad. Clarabel, pequeña Clarabel, que le seguía a todas partes, que lloraba cuando él le decía que se fuera, que cayó 15 pies al suelo duro intentando demostrar que merecía estar con los demás. Era su prima, la hija de la hermana de su madre, parte de aquella red familiar que se extendía por 3 condados antes de que todo se viniera abajo. Clara, susurró, y el nombre se le hizo extraño en la lengua después de tantos años de silencio. Pero, ¿cómo me habéis encontrado? ¿Por qué estáis aquí? Las preguntas salieron atropelladamente, torpes después de tanto tiempo sin hablar con nadie. Te encontramos porque lo necesitábamos, dijo la mujer de las mechas plateadas, avanzando con un leve cojera que hablaba de heridas antiguas mal curadas. Y estamos aquí porque... Se detuvo, mirando a Clarabel como si pidiera permiso para continuar. Pero Clarabel ya se dirigía al granero con paso decidido. Te lo explicaremos todo, Gideon. Pero primero, estos animales necesitan cuidados. Puedes escuchar mientras trabajamos. Miró hacia atrás por encima del hombro, y su expresión se suavizó lo justo para mostrar a la niña que había sido. A menos que prefieras que tus vacas sigan sufriendo mientras nos quedamos aquí charlando sobre el pasado. Las demás mujeres la siguieron, moviéndose hacia el granero como si fueran las dueñas del lugar. Gideon se encontró siguiendo sus pasos, con la mente dando vueltas entre preguntas y recuerdos medio formados. La más joven, ¿sería Mercy? La hija de su hermana Sara. Apenas estaría empezando a andar cuando él se marchó. Y la mujer de la cojera, algo en su perfil tiraba de su memoria como un anzuelo. Pero al llegar a la puerta del granero, Clarabel se giró hacia él una vez más. Aviso, primo. Lo que estamos a punto de contarte no será fácil de escuchar. Pero necesitas saber por qué estamos realmente aquí. El tono le heló la sangre. Era el mismo que usaba de niña cuando iba a confesar que había roto algo valioso. Dentro del granero, las mujeres se movieron con una eficiencia tan precisa que Gideon se sintió un extraño en su propio hogar. Clarabel se colocó junto a Bessie, su vaca más temperamental, que había cofeado a 3 hombres en el último mes. Pero Bessie estaba tranquila como la niebla matinal mientras Clarabel trabajaba con las ubres con una suavidad experta. Tu hermana Sara está muerta, dijo Clarabel sin mirarle. Su voz, firme, del tipo que usa la gente para hablar de verdades duras. La fiebre se la llevó el invierno pasado. Pero antes de morir, nos hizo prometer algo. Las palabras golpearon a Gideon como un mazazo. Sara, su hermana pequeña, la que le defendía incluso cuando él estaba equivocado, la que le rogó que no se marchara, la que lloraba en el umbral mientras él se alejaba sin mirar atrás. El sonido de la leche golpeando el cubo parecía absurdamente fuerte en el silencio. Nos hizo prometer que te encontraríamos, continuó la mujer de cabello plateado, tomando posición junto a la segunda vaca. Nos hizo jurar que te hablaríamos de Mercy. Asintió hacia la chica más joven, que seguía congelada cerca de la puerta del granero, aferrando el cubo como si fuera un escudo. Gideon la miró de verdad. Y las rodillas casi se le doblaron. Aquellos eran los ojos de Sara mirándole. La misma barbilla obstinada. La misma forma de colocarse con la cadera ladeada cuando estaba asustada, intentando que no se notara. Esa es la hija de Sara, tu sobrina, confirmó Clarabel, al fin encontrando su mirada. Tiene 15 años y lleva trabajando hasta reventar para mantener comida en la mesa desde que su madre murió. La granja ya no existe. Gideon tuvo que venderla para pagar la medicina de Sara. Y ni siquiera sirvió de nada al final. La chica, Mercy, habló por fin, con una voz apenas más alta que un susurro. Mamá hablaba de ti todos los días. Decía que eras el mejor hombre que había conocido, aunque fueras demasiado terco para verlo tú mismo. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, dejando líneas limpias entre el polvo. Decía que cuando te fuiste fue porque cargabas con demasiado dolor, no porque dejaras de querernos. Gideon sintió que algo se abría en su pecho. 3 años de muros cuidadosamente levantados desmoronándose como arena mojada.
Se había marchado por la pelea con su padre, por palabras que no podían deshacerse. Porque quedarse habría significado elegir bando en una guerra familiar en la que nadie ganaba. Pero nunca quiso que Sara pagara por sus decisiones. ¿Dónde habéis estado viviendo?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Aquí y allá, dijo otra mujer, la que había permanecido en silencio hasta entonces. Mercy ha estado quedándose con distintos familiares, agotando la paciencia de todos. El resto hemos ido tirando como hemos podido. Clarabel se incorporó, limpiándose las manos en la falda. Por eso estamos aquí, Gideon. No solo venimos a ordeñar tus vacas. Venimos a preguntarte si hay sitio en tu vida para la familia otra vez. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó por el valle, y el rostro de Clarabel palideció como un cielo de invierno. «Apártate de la puerta», susurró Clarabel. Pero ya era tarde. 3 hombres a caballo coronaban la colina, lo bastante cerca como para que Gideon viera la expresión dura de sus rostros y la forma en que sus manos descansaban con naturalidad sobre sus armas. El jinete que iba delante era un hombre enorme, con una barba espesa y ojos como tormentas de invierno. «Ese es Tobías Caín», murmuró la mujer coja, con la voz tensa de miedo. «Lleva siguiéndonos 2 días». Gideon sintió que se le helaba el estómago. Caín. Conocía ese nombre por historias que corrían por el territorio como un incendio. Un hombre que cobraba las deudas con intereses pagados en sangre, que era dueño de la mitad de los negocios de 3 condados y no era precisamente escrupuloso con la forma en que los había concebido. «¿Qué quiere Caín de vosotras?», preguntó. «Sara le debía dinero», dijo Mercy, con la voz quebrándose. «Por la medicina de mamá. Cuando murió, dijo que la deuda pasaba a la familia». Alzó la vista hacia Gideon con unos ojos demasiado maduros para su edad. «Nos ha ido cazando una a una, diciendo que tenemos que trabajar para pagar lo que se debe». Los caballos estaban ya más cerca. El golpeteo de los cascos era un tambor constante de problemas que se acercaban. Clarabel se movió hacia la puerta del granero, mirando por una rendija entre las tablas. 7 mujeres trabajando en sus locales hasta que la deuda quede saldada. Solo que su idea de trabajo. No terminó la frase, pero la forma en que las manos se le cerraron en puños lo dijo todo. Gideon sintió algo frío y peligroso desplegarse en su interior. Había abandonado la violencia 3 años atrás, jurado dejar atrás la rabia que casi había destruido a su familia. Pero ver a su sobrina temblar de miedo mientras hombres extraños cabalgaban hacia su propiedad con mirada de dueño hizo regresar todos los instintos protectores que había intentado enterrar. «¿Cuánto dice que debéis?», preguntó, avanzando hacia la pared donde guardaba su rifle. $300, dijo Clarabel. Más los intereses, que no paran de crecer cada día que seguimos huyendo. $300. Para gente como ellas, era como si fueran 3.000. Los ahorros de Gideon no cubrían ni la mitad. Y Caín no era conocido precisamente por aceptar pagos parciales ni condiciones razonables. Afuera, los caballos se detuvieron y pudo oír la voz de Caín llamando por el patio con falsa cortesía. «Gideon Mars, tienes en tu granero propiedad mía que quiero recuperar». Propiedad, como si aquellas mujeres fueran ganado que se compra y se vende. Gideon revisó el rifle. El cuerpo se le movía por pura memoria de años de vida en la frontera, pero Clarabel le sujetó del brazo antes de que pudiera dirigirse a la puerta. «Tiene a 2 hombres con él y son pistoleros profesionales. Si intentas pelear, lo único que conseguirás es que te maten a ti y a nosotras». Su agarre era firme, desesperado. «Quizás si nos vamos con él ahora, te deje fuera de esto». «Ni hablar». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargando 3 años de rabia reprimida y un dolor fresco por la hermana a la que nunca volvería a ver. «Esta es mi tierra. Y vosotras sois mi familia. Caín puede quedarse con su maldita deuda. Tío Gideon». La voz tranquila de Mercy cortó su rabia creciente. «Mamá también me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si alguna vez te encontrábamos,
no te dejaría arruinar tu vida por nosotras. Dijo que ya habías sacrificado suficiente. Afuera, Caín empezaba a impacientarse. Voy a contar hasta 10, Mars. Luego entraré a recoger lo que es mío. Gideón miró alrededor del granero, a aquellas mujeres, su familia, que habían conseguido encontrarle justo a tiempo para ser arrancadas de nuevo de su lado. Pero mientras Caín empezaba a contar, Gideón se dio cuenta de que se había equivocado en algo. No había dejado la violencia 3 años atrás. Solo la había estado guardando. 8. 9. La voz de Caín retumbaba en el patio, cada número cayendo como un mafafo. Gideón dio un paso hacia la puerta del granero, rifle en mano, pero Clarabel se colocó delante, bloqueándole el paso. Hay algo más que tienes que saber, dijo con urgencia. Sobre por qué Sara murió de verdad. Sobre por qué le debía ese dinero a Caín. El dedo de Gideón se quedó congelado en el gatillo. ¿De qué estás hablando? La medicina no era para la fiebre, susurró Mercy, con las lágrimas corriéndole por la cara. Mamá se puso enferma porque alguien envenenó el agua del pozo de nuestra propiedad. Ella y la mitad de las familias vecinas acabaron enfermas como perros. 10. Gritó Caín, y la puerta del granero estalló hacia adentro cuando su bota golpeó la madera. Caín llenó el marco como una nube de tormenta, con sus 2 hombres a los lados con la mano en las pistolas. De cerca, imponía aún más. 6 pies y medio de músculo y mala leche, con cicatrices cruzándole los nudillos que hablaban de una vida entera de violencia. Sus ojos recorrieron el granero, catalogando a las mujeres como si fueran inventario. Vaya, vaya, la colección completa en un mismo sitio. Me ahorráis trabajo. Su mirada se posó en Gideón. Gideón Mars, ¿no? Había oído que te habías ablandado, escondiéndote aquí como un ermitaño. Pero dar refugio a propiedad robada es delito de horca en algunos territorios. Estas mujeres no son propiedad, dijo Gideón, manteniendo el rifle apuntando al pecho de Caín. Son mi familia. Caín se echó a reír, un sonido como cristales rompiéndose. Familia que me debe $300. Más los intereses, ya son 350. Con todo el follón que me han armado. Dio un paso adelante, sin miedo al arma que le apuntaba. Pero soy un hombre razonable. Me pagas la deuda ahora mismo y se pueden quedar. Si no, se vienen conmigo. ¿Y si me niego? Entonces me las llevo igual. Y a ti te enterramos en ese rincón tan bonito detrás de tu casa. La sonrisa de Caín era todo dientes y cero calidez. Tú decides, ermitaño. Pero Clarabel dio un paso al frente, con la barbilla alzada en desafío. Díselo todo, Tobías. Dile por qué en realidad envenenaste ese pozo. La expresión de Caín cambió, algo peligroso brilló en sus ojos. Cuidado, chica. Hay secretos por los que merece la pena matar. La tierra, continuó Clarabel, ignorando la amenaza. Querías la tierra de Sara porque hay plata debajo. Así que envenenaste el pozo, enfermaste a todo el mundo y luego te ofreciste a comprarles las propiedades por 4 perras, mientras estaban desesperados por conseguir dinero para medicinas. Gideón sintió las piezas encajar como los pernos de una ferradura. Mataste a mi hermana por su tierra. Los negocios son los negocios, dijo Caín con un encogimiento de hombros. Tu hermana era demasiado terca para ver la realidad. Pero no te preocupes, cuidaré muy bien de estas mujeres, especialmente de la joven. La manera en que Caín miró a Mercy hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Gideón. Toda la rabia que llevaba cargando 3 años. Toda la culpa por haber abandonado a su familia. Todo el dolor por su hermana muerta. Todo se cristalizó en un único instante de propósito absoluto. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, uno de los hombres de Caín desenfundó más rápido que un relámpago, y el granero se llenó con el trueno de un disparo. El estruendo retumbó como una tormenta. Pero no fue Gideón quien cayó. El pistolero de Caín dejó caer su arma con un grito de dolor, llevándose la mano al hombro mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Detrás de él estaba la mujer de cabellos plateados,
empuñando una deringue humeante que había escondido entre sus faldas. Siempre hay que llevar seguro, dijo con severidad. Eso lo aprendí de mi difunto marido. Caín se giró hacia ella, la furia reemplazando toda su confianza previa. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, vieja. Pero aquella breve distracción fue todo lo que Gideón necesitó. Golpeó con la culata del rifle directamente en la mandíbula de Caín, haciendo que el hombre enorme tambalease y se estrellara contra la pared del granero. El otro pistolero fue a sacar su arma, pero Clarabel ya estaba en movimiento, balanceando un cubo de leche con brutal precisión contra su sien, dejándolo caer como un saco. Caín se limpió la sangre del labio partido, y sus ojos mostraron un respeto que antes no existía. Vaya, parece que al ermitaño aún le queda pelea dentro. Se irguió despacio, con las manos levantadas para mostrar que no buscaba su arma. Pero esto no cambia nada, Mars. No puedes enfrentarte a todo el territorio. Quizá no, respondió Gideón, con el rifle firme apuntado al pecho de Caín. Pero a ti sí puedo enfrentarme. Si me matas, mis socios cazarán a cada persona que te importe. Déjame marchar y quizá podamos llegar a un acuerdo. La sonrisa de Caín era ahora calculadora. La de un hombre acostumbrado a negociar su salida de situaciones peores. Soy un hombre de negocios, no un asesino. Envenenaste a mi hermana, dijo Gideón, con una voz tan fría que parecía tallada en piedra. Creé una oportunidad. Sara decidió no aceptarla. Caín volvió a encogerse de hombros, sin pizca de arrepentimiento. Pero eso es el pasado. Ahora estoy pensando en el futuro. En tu futuro. Mercy dio un paso adelante, su rostro joven endurecido por la determinación. No parará, tío Gideón. Hombres como él no paran hasta que conciben lo que quieren, o hasta que alguien los para siempre. Los ojos de Caín se entrecerraron mientras miraba a la chica. Muy lista, ¿eh? Una pena que vaya a aprender algunas lecciones duras del mundo muy pronto. La amenaza era clara, y Gideón sintió su dedo tensarse en el gatillo. Pero Clarabel puso una mano suave sobre su brazo. Hay otra manera, dijo en voz baja. Algo que Sara me contó antes de morir, sobre unos papeles que escondió. Papeles que prueban que Caín ha estado comprando tierras con escrituras falsas. La máscara confiada de Caín se resquebrajó por un instante. Y en ese instante, Gideón vio miedo. Miedo real. Tu hermana siempre fue demasiado lista para su propio bien, dijo Caín, pero su voz ya no tenía seguridad. Aunque esos papeles existieran, ¿quién va a creer a una muerta y a un grupo de mujeres desesperadas? El mariscal territorial podría, dijo la mujer de la deringue, aún apuntando con firmeza. Sobre todo cuando esos papeles muestran cuántas familias has estafado, cuántos pozos has envenenado, cuántas buenas personas han muerto por tus minas de plata. Caín calculaba ahora, como un jugador estudiando sus cartas. Está bien, digamos que esos papeles existen. Digamos que podríais meterme en problemas. ¿Qué queréis? Clarabel dio un paso hacia Gideón, su voz firme como una líder nacida del dolor y la responsabilidad. La deuda desaparece. Toda. Y tú abandonas este territorio y no vuelves jamás. ¿Y si me niego? Gideón levantó el rifle un poco más. Entonces veremos cuán duro eres en realidad. Pero Caín ya se estaba retirando hacia la puerta, sus hombres heridos tambaleándose detrás de él. Esto no se acaba aquí, Mars. ¿Crees que has ganado algo? Lo único que has hecho es comprar tiempo. Cuando el sonido de los caballos alejándose se disipó en la distancia, Gideón se dio cuenta de que estaba temblando. El granero se sentía distinto ahora. No era solo un lugar donde guardaba a sus animales. Era un lugar donde su familia había elegido quedarse a luchar a su lado. Gideón dejó el rifle apoyado en la pared y miró a las 7 mujeres que habían vuelto a entrar en su vida como si nunca se hubieran ido. Los papeles que escondió Sara, dijo a Clarabel. ¿Son reales? Ella sonrió, sacando de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en tela engrasada. Reales como el amanecer. Tu hermana era más lista de lo que Caín jamás imaginó.
Descubrió lo que estaba haciendo y lo documentó todo. Escrituras falsas, pozos envenenados, sobornos a funcionarios locales. Todo. Mercy se acercó para mirar los papeles, sus ojos llenos de asombro. Mamá nunca me dijo que tenía esto. Te estaba protegiendo, dijo la mujer de las mechas plateadas, a quien Gideon por fin reconoció como su tía Viola, la hermana de su padre, desaparecida desde que la familia se rompió. Sara sabía que si Caín descubría lo que tenía, iría a por cualquiera que pudiera saber algo. Gideon sintió una oleada de orgullo mezclado con dolor. Incluso al morir, Sara había pensado por delante, protegiendo a quienes amaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vivimos, dijo Clarabel con sencillez. Ordeñamos tus vacas. Cuidamos tu tierra. Construimos algo bueno aquí, juntos. ¿Las 7 queréis quedaros? Preguntó Gideon, con más esperanza en la voz de la que pretendía. Si nos aceptas, respondió Mercy. En su voz escuchó el eco de la terquedad de Sara. Esa negación a rendirse incluso cuando todo parecía imposible. Hemos estado dispersas demasiado tiempo, tío Gideon. Se siente bien volver a tener un lugar al que pertenecer. Durante la siguiente hora, mientras terminaban de ordeñar las vacas y aseguraban el granero, Gideon escuchó sus historias. Como Clarabel trabajaba como costurera, apenas sobreviviendo. Como Viola había cuidado de un ranchero anciano hasta que murió y la dejó sin nada. Como cada una había estado luchando sola, cargando pedazos de su familia rota como astillas de un espejo hecho trizas. Pero mientras caminaban hacia su casa ahora, Gideon se dio cuenta de que algo también había cambiado en él. El hombre enfadado y culpable que se había escondido 3 años había desaparecido, reemplazado por alguien que recordaba lo que era tener un propósito más allá de sobrevivir. «Sabes que Caín volverá tarde o temprano», dijo Clarabel al llegar al porche. «Hombres como él no olvidan». «Que venga», respondió Gideon, mirando cómo Mercy acariciaba uno de sus caballos con la suavidad que era propia de su familia. Encontrará algo distinto esperándole la próxima vez. Esa tarde, mientras 7 mujeres llenaban su cocina preparando la primera comida de verdad que su casa veía en años, Gideon se quedó en el porche viendo ponerse el sol sobre una tierra que ya no se sentía vacía. La risa flotaba desde el interior. Risa real, del tipo que solo nace cuando alguien encuentra su camino de vuelta a casa. Pensó en Sara, en la promesa que estas mujeres le hicieron a su hermana moribunda, en cómo a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te toca por sangre. El día siguiente traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas razones para luchar. Pero esa noche, por primera vez en 3 años, Gideon Mars no estaba solo.